Ayer me encontraba algo triste y un poco desanimada de hacer videos y el Señor consoló mi corazón. Hay veces que uno pues tiene expectativas de los hermanos que rodean a uno, los hermanos en Cristo, de que tal vez te van a ayudar a ser de apoyo y muchas veces no es así. Pero si eres nuevo en este mundo de las redes sociales y de predicar, te quiero decir que hay alguien en el mundo que sí va a desear escuchar la palabra que Dios te ha dado. Esta madrugada me levanté y el Señor me decía un texto en el Salmo que se los voy a colocar aquí. Y es que me pasa mucho entre amistades que me preguntan cosas que ellos no saben y que yo sé. Y les digo, pero es el canal, ve los videos. Y son incapaces de verlos, de darle un me gusta o de compartirlo. Entonces son cosas que van desanimando. Pero lamentablemente son estrategias que el enemigo usa para usar a los mismos hermanos de la fe para hundirte y que te desanimes. Entonces hoy me desperté y el Señor me mostraba esto, me mostraba a través de la hora en que desperté el salmo. Y este salmo dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y es que servir a otros no es fácil, tienes que tener un corazón limpio, o sea, tienes que tener una renovación de la mente, tienes que tener un nivel, no todo el mundo tiene un nivel espiritual, por eso es que mucha gente le cuesta tanto recibir las cosas de Dios, los misterios, los secretos, porque para recibir estas cosas tienes que tener el nivel, por ejemplo, de servicio, de que si otro tiene lo que tú no tienes o otro sabe lo que tú no sabes, servir a otro te va a dimensionar, servir a otro te va a impulsar a que no solamente conquistes lo que esa persona que está sirviendo tiene, lo vemos en el caso de Elías y Eliseo, sino que Dios te puede dar aún más, por lo menos a mí me ha pasado así, que he terminado superando a mis maestros por el nivel de servicio que ofrezco, que a pesar de que mis maestros me hayan tratado mal o me hayan hecho lo que me hayan hecho, pues yo siempre sirvo porque no es a la persona que estoy sirviendo, sino que es al mismo Cristo que está en la persona. Entonces, a veces me dicen mi hermana, wow, las personas que te conocen ven tus videos, pero ni le dan me gusta ni lo comparten, o sea, como para que nadie más lo vea, solo lo veo yo. Y yo le digo, sí, y eso es algo que a mí me desanima, le digo yo. Y mi hermana me dice, no, pero no te desanimes, no te desanimes, que hay alguien que Dios le va a dar, le va a dar. Y es tremendo porque es así, así es, o sea, y es que es uno de los principios del reino de Dios para la multiplicación. Si tú quieres multiplicar tus dones, tu conocimiento. A mí me pasó que el Señor desde el 2008 me está pidiendo que haga videos. Yo tenía un bloqueo, no sé, era el miedo de lanzarme, de asumir, pues que, no sé, porque en otras oportunidades cuando yo he visto que Dios me ha lanzado, digamos que me empuja. Y cuando Dios te empuja, Él te lleva a lugares grandes. Y entonces, bueno, Él me metió en la radio y terminé siendo muy popular, conocida. Y no me gustó la fama. Incluso me enfermé y gente llegaba y me veía y veía mi nombre. Ay, tú eres la de la radio. Entonces fue para mí como que, wow, o sea, no tengo privacidad. No me gustó la fama. Pero cuando algo es voluntad de Dios, Dios busca los métodos y para que tú llegues a eso que Dios quiere. Sirviendo en un canal que yo estaba siguiendo, a servir con todo, compartía, like, comentarios, le editaba videos. Esto permitió que el servirle a esa persona me desbloqueara a mí lo que yo tenía bloqueado, ese miedo, porque incluso yo no sabía ni cómo editar los videos, pero cuando le empecé a servir a ella no me enseñó nada. Yo misma, más bien ella me preguntó cómo podía hacer para hacer esto y yo misma supe y yo dije, pero ¿cómo? Pero fue en el momento que mi corazón se dispuso a servirle, que Dios, clac, desbloqueó eso que yo tenía bloqueado. Yo decía, pero ¿cómo hago videos en audio? Porque no quiero salir que vean mi cara, no quiero que la gente se distraiga.
quiero hacer. Y yo decía, pero ¿cómo lo hago? No sabía. Pero cuando esa persona me dijo que querías hacer videos así, de inmediatamente que yo dispuse a servirle, yo supe cómo hacerlo. Yo digo, qué cosa más loca. Pero no es algo loco, es los principios del reino. Cuando tú sirves a otro, lo que esa persona tiene o lo que tú estás trancado, eso se te desbloquea, y lo que la persona tiene a ti se te puede dar y hasta aumentarse. Bueno, ya yo tenía lo que esa persona tenía, pero yo la admiraba a esa persona, admiraba lo que Dios había hecho en esa persona, porque cada ministro de Dios, yo soy una persona que amo oír lo que Dios hace en la gente. Esa es una de mis pasiones, oír los testimonios de la gente. Y mi pastora, que fue mi primera pastora, que es una anciana ya muy usada, ella sabe que yo de adolescente que acepté al Señor a los 12, yo siempre estaba era con los adultos. A mí no me gustaba estar en la reunión de los jóvenes, sino que yo quería saber todo de ellos, cómo oran, qué hacen, cuénteme qué Dios ha hecho en su vida. O sea, es una pasión para mí hablar de Dios, de lo que Dios hace y escuchar a otros. Y creo que admiro a todo aquel, admiro a todo aquel, y si puedo servirles, les voy a servir. No tanto por interés, sino que es algo que tenemos que tener como hijos de Dios, el deseo de servir a nuestros hermanos. Como dice la Biblia, que tenemos que ponernos por debajo, pero ese ponerse por debajo, eso que hizo Jesucristo de lavar los pies a los discípulos, ahí le dio la llave. Esa es la llave para subir de nivel, esa es la llave para posicionarte en una dimensión superior a la que estés ahorita, el servicio. Y cuando lo hace uno de corazón, yo en cada lugar, como lo dije anteriormente o como lo dije más adelante, no sé, porque estoy editando el video y a veces corto, quito, pero en cada lugar que he servido lo he hecho para el Señor con pasión, con exageración, y Dios lo sabe. O sea, en exageración quiero decir que he dado más tiempo de lo que debería, acostándome tarde, haciendo, por ejemplo, a esta persona yo le editaba sábado y domingo hasta 40 videos, cosa que yo nunca he hecho para mí. Porque no digo, wow, o sea, o sea, no sé cómo hacía, pero lo hacía. A veces me embotaba la cabeza así, editando, pero era para Dios, ¿me entiendes? Yo no lo hice para esa persona, sino para el reino de Dios y para Dios. Y bueno, y Dios de verdad que me desbloqueó muchas cosas. Y el Señor fue el que me pagó el trabajo que hice. El Señor me dio cosas que yo no tenía. Me mostró, por ejemplo, del anillo. O sea, me mostró cosas que yo no tenía conocimiento, o cosas que yo sabía, pero no entendía mucho y pude entender. Entonces, Dios es el que paga cuando uno sirve. Así el hombre te termine pagando mal, porque son humanos. Pero es Dios el que mira todas las acciones que uno hace y el que recompensa según el corazón de uno. Y bueno, y después yo he tenido o sea, eso se me multiplicó, y cada día tengo más revelación, más revelación, más revelación. Siempre he sido así, siempre el Señor desde muy jovencita me ha usado mucho en su palabra, como intérprete, me da como la interpretación, me da más entendimiento, me da visiones, siempre ha sido así. Pero después que serví fue como que se me dimensionó más. Y así en muchas áreas de mi vida, en servicio, yo he servido, por ejemplo, limpiando los baños en lugares, porque me gusta limpiar el baño, no sé, de todas las cosas de la casa me gusta limpiar el baño. Y entonces, bueno, el Señor me pagó y me pagó bien. Y fíjense lo que dice Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y es así, este es un principio básico del reino. Y fíjense que es tremendo, porque Dios dice que es como que te agarren un bolso lleno de dinero y se lo aprieten, dice apretada. O sea, imagínate que está apretada, quiere decir que le metieron mucho, 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 rebosando. Es así, eso es lo que te lleva, te dimensiona el nivel de servicio. Te da medida apretada, rebosada y
y remecida y rebosante. Entonces, bueno, esto es de gran bendición. Servir a otro, más beneficio lo tiene el que sirve que el que está recibiendo el servicio, sinceramente. Es así a mi experiencia. Yo tengo más de 20 años en el cristianismo, desde los 2. Así que bueno, imagínense. Y desde los 12 estoy en una dimensión de anciana, es decir, todo el mundo que me escuchaba decía, wow, esta niña habla como una anciana, como una persona que sabe mucho. O sea, es la sabiduría de Dios que siempre Dios la ha posado en mí aún desde niñita. La gente me escuchaba con 2, 3 años o me ponían a orar y no era cristiana en ese momento, pero es eso, es esa, no importa la edad de la persona. Una vez escuché a un rabino decir que él se levanta cuando llega un niño de 8 años a su colegio, a su escuela, porque él decía, los judíos se levantan cuando es un anciano, pero él dice, ese niño es un anciano muchas veces porque a esa edad ya se han aprendido todo el Antiguo Testamento, o sea, se han aprendido toda la Torá y él dice, eso es un nivel demasiado elevado, o sea, y entonces él dice, yo ante un niño que entra en mi clase, yo me levanto en reverencia. Y es que no importa la edad. No importa la edad, y eso es lo que la gente no entiende. A mí me han subestimado muchísimo en mi caminar cristiano no sé si usted ha escuchado mis videos, por mi edad, cuando echaba demonios con 14, 15, qué sé yo, me subestimaban, siempre me han subestimado por la edad. Por eso prefiero no poner mi imagen en los videos porque la gente te juzga por la carátula del libro. Y yo les comenté en un video anterior, del testimonio de esta niña que yo estuve comunicándome con su espíritu y cómo esta niña es un espíritu tan sabio, tenía tanta información en su espíritu, no en su alma, y, y cómo yo aprendí de ella. Aprendí, o sea, cada ser humano es valioso intrínsecamente, no importa la edad. Y bueno, esto es algo que tenemos que aprender en el reino de Dios. Por eso podemos servir a un niño. Por eso el Señor le decía, el que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, no dejará de tener su paga. Porque es al mismo Cristo que estás sirviendo. Tú no sabes aquí quién es ese niño que tú estás dándole un vaso de agua. Tú no sabes quién fue ese niño en el reino de Dios. O quién va a ser en esta tierra. Entonces, no sabes. Entonces, no hay que menospreciar a nadie. Y es que si escuchas mi canal y no honras lo que Dios me ha dado, porque son cosas que Dios me ha dado, lamentablemente te limitas a no adquirirlas. Porque sí, yo soy el vaso que tiene esas herramientas que te pueden ayudar y no la estás honrando. Pero bueno, hay alguien en el mundo que sí va a honrar y va a recibir. Y es que hay ministros que hemos alcanzado, bueno, a través de pruebas, a través de años de llevar, digamos, vamos a decirle así, a llevar palo como una gata loca, dirían en mi país. O sea, las gatas cuando están alborotadas le dan mucho palo. Y bueno, algo así, por decirlo. Entonces, usted a través del servicio se puede ahorrar años de lucha. Usted a través del servicio puede, Dios, saltar. Mira, esta persona tiene un corazón de siervo pukiti. Reciba, reciba. Y una de las cosas que me impresiona del testimonio que me enviaron es que ella dice, bueno, ella está siguiendo mi canal desde hace un tiempito y ella dice que empezó a escucharlo el de las barreras y se le activó al siguiente día una especie de arma tecnológica que ella no conoce, no sabe cómo se usa, no sabe por qué y quiere ayuda. Y es eso, ¿por qué? ¿Por qué se le activó eso? Porque ella honró la palabra que yo le di, que yo solté, la apreció y entonces Dios vio el corazón de esta hermana y le activó un arma que ella ni siquiera está en esa dimensión, ella no está en esa dimensión, le activó esta arma que ella necesita y que la pudo adquirir, no la adquirió a través de peleas como, por ejemplo, a mí me ha costado peleas, guerras, me ha costado que me abatan en el campo de batalla, me ha costado heridas espirituales. Ella la adquirió así simplemente por honrar mi manto.
Y es así, usted puede dimensionarse, adquirir cosas que a otros les ha costado, a otros ministros les ha costado mucho a través de la honra, a través de la manera en cómo recibe usted la palabra, es como está su corazón. Entonces allí, cuando usted tiene un corazón que agrada a Dios, el Espíritu recibe lo que necesite o lo que la persona esté predicando o descargando. Entonces es tremendo, tremendo. Bueno, yo a ella tengo que enseñarle qué arma es esa, qué arma de tecnología es esa. Lo que pasa es que yo opero en una dimensión, no tanto tierra. O sea, yo operé por años en tierra, operé por otro tiempo en agua, operé. Y entonces, bueno, el Señor me tiene ahora en otro ámbito donde la tecnología es vital porque hay demasiada tecnología avanzada en esa dimensión. Entonces, bueno, ella ahora tiene una mega arma que por supuesto, si la ataca un espíritu de tierra, mire, eso los va a volver nada porque la dimensión en la que yo opero es superior a la de la tierra. Entonces, bueno, ahí tienes esa bendición. Y como les comenté al principio, eso que estaba como un poco desanimada, incluso había pensado, voy a dejar de hacer videos, o sea, nadie escribe nada en los videos así trascendental, o sea que eso no está influenciando a nadie. Y esta persona me escribió todo esto y wow, o sea, ahí vemos como el reino de Dios sirve, yo le sirvo a ella o a estas intercesoras de gran ayuda, pero ellas me sirvieron a mí también de gran ayuda. Y así es el reino de Dios, tenemos que colaborar unos con otros. Pero esto pasa cuando la persona es madura en la fe, cuando la persona tiene un crecimiento espiritual y los frutos del espíritu están en la persona. Si no, la persona va a ser egoísta y es una de las características principales del reino de las tinieblas. Y entonces tú puedes ver el nivel de las personas si tienen este egoísmo, es decir, que les falta más luz de Dios. Y bueno, este video es una llave, pero usted va a ver que en los videos míos usted va a recibir, todo el tiempo estoy dándoles llave, muchas llaves. Usted necesita sabiduría para acceder a esa llave y poder abrir todo lo que tenga usted bloqueado, todo lo que le falte destrabar, pero constantemente estoy dando llaves. Otra cosa que he notado, que he visto de varios hermanos que ven mis videos y me cuentan y están teniendo, mira, de repente me vi en el espacio, o sea, son dimensionados a ese nivel porque es lo que en la dimensión en que yo me muevo. Es como una vez le comentaba a una profeta de un sueño que tuvo mi hijo, donde mi hijo lo entrenaban y todo aquello. Y ella me decía, claro, porque tu hijo está en tu mismo ambiente y eso que tú estás, o sea, esa dimensión donde tú estás operando, él se conecta, porque era un sueño que yo decía, wow, para un niño es tremendo. Igual, o sea, y así. Entonces usted se va a conectar, si usted escucha mis videos, con las cosas con la dimensión, con las cosas que yo opero, dependiendo de su corazón. Eso me recuerda un sueño que yo tuve en estos días y que mi tía también tuvo un sueño que confirmaba el sueño. En el sueño yo tenía cajas y cajas y cajas, o sea, tenía un almacén, tenía un huerto de uvas, tenía caja, un viñedo en el sueño. Y yo tenía que hacer, o sea, una exposición, tenía que guindar y guindar. Hice una pared inmensa, tenía que hacer todo ese trabajo, esa pared inmensa de uvas, de uvas. Y entonces en el proceso mi mamá me ayudaba, me pasaba los racimos que eran como parecían cortinas, pues cortinas de uva. Y ella comiendo y yo comiendo y riéndonos, colgando, pero era para que la gente viniera a llevarse eso. Y entonces mi tía tiene un sueño aparte ese mismo día donde había un lugar en una casa. Y en ese sueño que yo tuve era una casa diferente, nueva, más grande. Ella dice que ella soñó también que tenía una casa nueva, más grande, pero había un espacio y el espacio no tenía valor. Y ella decía, pero eso se puede alquilar, se puede utilizar, o sea, no tenía valor. Y bueno, entonces yo agarré, dice ella en el sueño, y coloqué una mesa en ese lugar.
y entonces había un vaso con agua en el lugar. Y ella dice, ay, ¿quién puso ese vaso allí? Ese vaso creo que es de mi agua, no sé qué. Entonces, bueno, ella se bebe el agua y deja el agua por la mitad. No se bebió el vaso completo. Entonces es así, ¿ves? La mesa está servida, la mesa del Señor, ¿me entiendes? Porque esos frutos que estaban en mi sueño representan lo que Dios me da para que otros coman. Y usted tiene que comerlo, la comida que Dios da como la Santa Cena, o sea, es con un corazón para recibir y con un corazón que a Dios agrade para que Él pueda impartir lo que yo estoy dando. Pero si usted no lo honra porque usted me conoce y piensa, ay, es muy joven, ay, no tienes mucha experiencia, o qué sé yo, no sé lo que el enemigo le ponga, porque eso normalmente el enemigo ponía siempre eso en la mente de las personas que me rodeaban. Es muy joven, no tiene experiencia, pero cuando Dios me ha puesto, entonces la gente se impresiona, wow, cómo ella sabe eso, cómo tiene tanta sabiduría siendo tan joven, porque es Dios, Él es, yo soy un simple vaso y es Dios quien llena el vaso de agua, es Dios quien lo llena. Entonces, bueno, usted tiene que tener la actitud de tomarse el vaso de agua, de lo que el agua que el Señor da, y pues comer con una actitud como Dios, como usted tomaría lo que Dios le imparte. Y es entonces, bueno, eso lo que el Señor me trajo hoy y es una tremenda lección para mi vida porque me está enseñando, porque a veces yo me he quejado con Dios de que, wow, tanto que he servido en tantos lugares y me han tratado mal. Y entonces me doy cuenta, pero si Dios me ha pagado demasiado bien. Entonces no importa cómo lo traten, usted sirva con el mejor corazón porque Dios le va a multiplicar y le va a pagar. Y hágalo para el Señor con alegría y con gozo. Y bueno, y finalmente les voy a leer otra vez lo que el Señor me mostró esta madrugada. Y es eso mismo, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Eso es ofrecer un sacrificio de justicia. Servir es un sacrificio, no es fácil y si te tratan mal, menos. Pero déjeme decirle que yo no los voy a tratar mal jamás. ¿Por qué? Porque yo he vivido ya esto. Dios me lo ha permitido para que yo no se lo haga a otro ser humano. Y usted estando en este canal y sirviendo en este canal, sirviendo para el reino de Dios, va a operar en los 5 ministerios, va a operar en los 9 dones que el Señor para su gloria me ha dado, va a operar en todas estas cosas que para la gloria de Dios están a la mesa servida. Va a recibir ya sea revelación, conocimiento aún más del que yo tengo, va a recibir entrar a estas dimensiones que yo entro y va a recibir, no lo va a recibir de mí, es Dios el que ve el corazón y el que imparte. Es Dios, o sea, no es yo. Ay, sí, yo te imparto, sí, yo te puedo impartir, pero es realmente el que paga es Dios. El que abre es Dios. El que te da más es Dios. El que te puede llevar, por ejemplo, no sé, yo les comparto constantemente las bendiciones sobrenaturales que Dios me va dando. eh, y usted puede recibir eso y más. Es dependiendo de su corazón, su egoísmo o su arrogancia o, o su orgullo lo puede limitar. Es el peor enemigo. Uno mismo es el peor enemigo en el crecimiento en el reino de Dios. Uno mismo y las estructuras mentales que el enemigo levanta. Son los peores enemigos para el crecimiento, para el desarrollo del ministerio de uno. A veces el ministerio de uno está estancadísimo. Entonces uno tiene que evaluarse por qué estoy tan estancada ministerialmente que no sé ni qué hacer con mi vida. O sea, no fluyo, no sé qué hacer. Entonces hay que evaluarse qué está pasando, porque el reino de Dios no está fluyendo. Usted va a operar dependiendo del ministerio que usted tenga. Pero, por ejemplo, tenemos a Cristo, ¿verdad? Que tenía los 5 ministerios. Y Cristo, por ejemplo, usted puede operar en el ministerio profético porque usted tiene don de ciencia, por ejemplo. Pero usted no es profeta, pero usted tiene algo del don del ministerio profético. Usted puede operar en el ministerio apostólico porque usted de repente es un enviado que va a un país o usted es misionero y de repente usted no tiene el
nivel apostólico o no tiene el llamado apostólico, pero usted tiene algo. Entonces de cada ministerio usted puede sacar una llave o algo que a usted le sirva en su día a día, en su servicio a Dios. Usted puede sacar de repente del ministerio profético, usted es danzarina o es adorador y puede sacar de allí sustancia. ¿Usted me entiende? Entonces, dependiendo, yo no estoy diciendo que usted va a tener los 5 ministerios porque cada quien tiene un llamado distinto. Cada quien opera de forma distinta. Pero lo que estoy diciendo, que yo como tengo esto, usted va a recibir comida de los 5 ministerios. O sea, usted va a recibir de allí, de acá, de acá, de acá, de acá. Y usted tiene que tener sabiduría para usted amplificar eso y usarlo para su llamado y para su ministerio. Y bueno, finalmente, todo profeta es rechazado. Esto es algo que, mira, usted si es profeta, usted va a ser rechazado. Pero también en mi caso, ¿verdad? He venido con problemas de rechazo desde el vientre, porque eso pasa mucho con los profetas. Entonces uno tiene que lidiar con el espíritu de rechazo. Cuando se lidia con el espíritu de rechazo, cuando se lidia con espíritus generacionales de rechazo, entonces ya usted va a ver una gran diferencia. Pero en este caso, cuando yo comencé este video, es operaciones que el enemigo hace para desanimar a los predicadores en ciertos niveles. Pues, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Soy un canal nuevo. Es muy fácil el desanimarse. Una iglesia que está nueva y que de repente evangeliza y no estás teniendo crecimiento, es muy fácil que el enemigo le desanime. Ahora, cuando es un canal grande, ya el ataque va a ser otro. Igual una iglesia grande, el ataque va a ser de otra índole. El ataque va a ser de repente para que el ministro caiga en pecado. Les ataca la corrupción o la avaricia, quieren cobrar por todo, quieren cobrar por liberación, por hacerte liberación, por cualquier cosa. Entonces son diferentes niveles de ataque. Y obviamente si uno se deja atacar, el ministerio se estanca. Porque si, por ejemplo, yo me dejo atacar en este nivel, ya no sigo haciendo videos y ahí me quedé. El que está en niveles más altos se deja atacar por la avaricia, empieza a fluctuar en la unción, empieza a disminuir lo que digamos la revelación. Entonces va a depender de tener que oír a otros ministerios, ver lo que hacen otros para tener ideas, o vas a ver que cometen errores garrafales en la interpretación de la palabra, empiezan a decir herejías, y entonces tú te das cuenta que es que están siendo tentados en ese nivel y no están superando esas tentaciones. Cada nivel tiene sus ataques, pero cuando son iglesias pequeñas, ministerios, o canales de YouTube pequeños, el ataque es siempre un desánimo para que no sigas. Pero usted y yo vamos a seguir porque es Dios el que está manejando este barco, así que anímese y yo misma me animo, usted me anima, yo le animo. Así que ánimo, pastora Miriam, que usted está pastoreando ese poco de iglesias. Ánimo, que Cristo está con usted. Ánimo, Amadili, que sí se puede. El Señor está impartiendo palabra a través de tu boca. Bueno, quiero ponerles un pedacito de este predicador. Escuchen esto de este apóstol tremendo, porque él da en el clavo, como dicen en mi país. Cuando alguien te menosprecia, ellos están perdiendo porque tú seguirás con lo que tú tienes, que aún les pertenece a ellos, pero ellos no lo quieren recibir por la vacía que lo tienen. Porque hay personas que eligen su profeta, pero saben que la herramienta la tiene otro. Entonces yo prefiero menospreciarte por no reconocer que te necesito. Eso es lo que pasa. Hay mucha gente que no es que no te necesitan, es que quieren evadir que te necesitan. Hay personas que ya Dios los transicionó y no lo saben. Y están limitados y se sienten descarriados porque cuando tú no estás acorde a donde te pusieron, tú te vas a sentir descarriado. Ay, Padre amado, muy fuerte. ¿Entiendes? Porque tu nivel. Inmediatamente alguien es transicionado, Dios le cambia la fórmula y la forma para que actúe conforme a donde lo pusieron.
La competencia es una mediocridad. Muy fuerte. Es una mediocridad, estamos llenos de mediocres. Por eso los congresos muchas veces tiene Dios que está contigo para que Dios te use, porque te hacen camisa de fuerza y no son los demonios. Y alguien que está cruzando los dedos en el público de lo que predican para que tú no fluyas en el nivel que tienes que fluir. Y eso se da, apóstol. Claro, a cada rato. Fingen alegrarse, hasta celebran la palabra. Hay gente que nunca te van a meter en su programa por si tú no lo sabías, porque ellos tienen miedo que tú entres en su escenario. Poderoso. Porque si entramos ese hombre en este escenario, puede ser que hay gente que teme que la gracia de Dios se derrame a través de ti. Verdadero desarrollo se evidencia cuando tú te conectas con la gente correcta. Porque la Biblia dice que esta gente estaban enlutadas, estaban endeudadas y estaban deprimidas. Y de un momento a otro, ellos se comenzaron a conectar con una fuente correcta, con un hombre que Dios había establecido. De hecho, hay un secreto que se llama el secreto del hombre establecido en el ámbito espiritual. ¿Cuál es el hombre establecido? Un hombre que Dios levanta en una región, en una ciudad o en un territorio para hacer algo, o en un continente, para hacer algo sobrenatural. Cuando tú te conectas a ese hombre, es irremediable que tú crezcas, porque las cosas que cuando Dios levanta un hombre, Dios pone en el espíritu de ese hombre la asignación y la impartición que todo el ejército que va a estar con él tiene que tener. ¿Está conmigo? Y hay algo muy interesante, y es que esos tipos que aparentemente no tenían validez frente a la gente, aparentemente eran los ignorados, eran los que la gente no quería, los que la gente no les importaba, los perseguidos, los derrotados. Esa gente en un tiempo más adelante comienzan a desarrollar unas características espirituales que hablan de las características que tiene que tener el ejército de Dios. ¿Está conmigo? Déjeme saber que está conmigo. La Biblia dice que muchos de estos hombres que comenzaron en la nada, luego se convirtieron en los valientes de David. Hay algo que tú tienes que tener muy claro en el ámbito espiritual. Tienes que saber con quién tú te conectas. O sea, tu vida va a crecer en la medida de lo que tú recibas de la gente espiritual o del hombre de Dios o de la mujer de Dios con la que tú te conectas. Lo que tenía David, la capacidad espiritual que tenía David, estaba dentro de David. Y todo el que se conectara a la unción que tenía David iba a desarrollar una habilidad espiritual que posteriormente lo iba a colocar en el lugar correcto de la asignación que Dios tenía para su vida. Una de las cosas que tú te puedes dar cuenta en el ámbito espiritual es que dice la Biblia que había uno de estos hombres que antes era un tipo normal, y un día él, después de haber recibido entrenamiento, se para en un campo que le pertenecía y venía un grupo de filisteos a tomarse el campo. Y dice que él peleó con los filisteos y defendió el campo, y peleó tanto que la espada se le quedó pegada a la mano. Hay un principio espiritual que está liberando este texto, y es que hay un nivel tan poderoso de revelación en el espíritu, de empoderamiento en el espíritu, donde no solamente tú vas a defender las cosas que te pertenecen, sino que la gente te va a conocer por el arte y el poder de Dios dentro de ti, por el arte de la guerra espiritual, o por lo que Dios ha puesto dentro de tu vida. Voy a hablar de algo muy interesante rápido, porque ya no tengo casi tiempo. Una de las cosas que la mayoría de la gente ignora hoy en el ámbito espiritual es que las cosas que son grandes comienzan con cosas pequeñas.